Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Ayuda Excel y Word. Mi nombre es Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a hacer este formulario. Muy bien, tenemos este botón que nos ejecuta desde una hoja el siguiente formulario y tenemos un combo box con la ciudad de Manizales. Acá tenemos un botón el cual va a eliminar esta palabra de este combo box. Al oprimir este botón nos sale este mensaje que si estamos seguros de que queremos borrar este registro de la lista. Nos sale la opción de sí y no. Si le damos no, conserva el nombre en el combo box. Pero si le volvemos a dar y le damos sí, noten que nos sale otro mensaje, nos borra de acá del combo box el nombre de Manizales y nos sale otro mensaje que dice el producto fue correctamente eliminado de la lista. Le damos a aceptar y ya tenemos en limpio el combo box para poder volver a escribir otro nombre. Vamos a aprender a hacer este formulario en Excel. Bueno, muy bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo de Excel en blanco. Vamos a ir a la ficha desarrollador. Recuerden amigos que las personas que no tengan activada la ficha desarrollador o programador en Excel, le voy a dejar en la parte de abajo el enlace del video donde enseño a activarla para poder ingresar al entorno de Visual Basic. Muy bien, ya teniendo la ficha de desarrollador, vamos a ir a la opción de Visual Basic y vamos a crear un user form en esta parte de acá. Le damos clic, vamos a seleccionar con clic izquierdo y lo estiramos un poco. Vamos a insertar un cuadro combinado o un combo box. Lo colocamos y vamos a escribir dentro de él Manizales. Podemos escribirlo de una vez acá o también podemos alimentar la lista desde una hoja de Excel con una base de datos. Igual, lo que importa en estos momentos es tener un nombre para hacer el ejemplo. Seleccionamos el cuadro combinado y le damos en los tres punticos en la opción de font. Acá le vamos a dar en negrilla y lo vamos a dar un tamaño de 18 puntos. Luego vamos a bajar hasta el final y acá donde dice Text Align vamos a darle clic y le vamos a dar en Center. Luego vamos a ir a la opción del cuadro de herramientas y vamos a insertar un botón de comando. Damos clic, clic izquierdo sostenido, arrastramos y soltamos. Vamos a darle un nombre a este botón de comando. Aquí en Caption vamos a cambiarlo por eliminar. Vamos a ir a Font y le vamos a cambiar el tamaño. Negrilla y le vamos a dar un tamaño de 18 puntos. Le damos a aceptar y ya tenemos el botón. Vamos a insertar el siguiente código en este botón. Para entrar a la edición del botón simplemente lo seleccionamos y le damos doble clic. Acá estamos en la edición del botón y vamos a insertar el siguiente código. En este código vamos a escribir dos MSG box. El primero nos está preguntando si realmente estamos seguros de borrar lo que tiene el botón de comando 1. Y el segundo nos da la opción de confirmar esta opción, sea positivo o sea negativo. If MSG box, abrimos paréntesis y abrimos comillas. Abrimos signo de interrogación y dice, ¿seguro que quieres borrar este registro de la lista? Cierro comillas y hago una coma, para que después me saque este cuadro de pregunta sí o no. Luego me dice que si selecciono sí, me coloca en vacío o me borra todo lo que hay en el combo box 1. Si le digo no, pues no hará ninguna acción. Vamos a mirar, vamos a ejecutarlo y si le damos eliminar ya nos sale, seguro que quieres borrar este registro de la lista, tal cual como nos aparece en esta parte de acá. Y también nos sale el cuadro de pregunta, sí o no. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Si le damos que sí, nos borra todo lo que hay en el combo box 1 y nos sale este otro mensaje. El producto fue correctamente eliminado de la lista. Le doy en aceptar y ya tenemos el ejercicio que fue borrar todo lo que hay en el combo box 1. Vamos a mirar el otro código que era el otro MSG box. Abro comillas, el producto fue eliminado correctamente de la lista. Le damos verificación y que solamente nos salga OK. Vamos a mirarlo. Eliminamos, le damos que sí y aquí le damos aceptar. Este aceptar es el código que nos da en esta parte el formulario.
el que dice Visual Basic OK Only. Y después le decimos que salga, que cierre todo y que cierre el formulario. Recuerden amigos que como es usual en el canal, voy a dejar todos estos códigos en la parte de abajo para que los puedan copiar y pegar. Muy bien, ahora vamos a crear un botón para ejecutar este formulario desde una hoja de Excel. Vamos a ir a Excel, vamos a ir a la ficha de desarrollador y en modo diseño. En modo diseño le vamos a dar insertar un botón de comando. Seleccionamos con clic izquierdo y soltamos. Entramos a la edición del botón, doble clic y vamos a cambiarle el nombre a este botón donde dice Caption por formulario. Vamos a ir acá donde dice Back Color y vamos a paleta y le colocamos este color. Y en font vamos a darle un tamaño mucho más grande. Vamos a darle en negrilla y un tamaño de 18 y luego le vamos a dar la orden de que nos ejecute este formulario. Se llama User Form 1. Entonces vamos a seleccionarlo. Seleccionamos el User Form. Copiamos el nombre tal cual como está. Volvemos a la hoja. Y acá está la edición del botón. Damos clic derecho, pegar y le vamos a dar .show. Este código nos está diciendo que nos ejecute el formulario que se llama User Form 1. Vamos a probarlo. Vamos acá, quitamos el modo diseño y le vamos a dar play. Nos sale el mismo formulario, vamos a eliminarlo, le decimos que sí y le damos a aceptar. Muy bien amigos, hasta aquí esta clase, espero que hayan aprendido bastante con los MSG Box o los mensajes de formularios. Espero que pasen por mi canal Ayuda Excel y Word de Marcelo Garzón. Tengo el curso completo de Visual Basic en Excel en mi canal para que lo vayan a hacer y tengo muchos cursos también de Word y Excel y PowerPoint. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.